En la 92.9 es Combinación Clave. Con 38 minutos, ya está con nosotros el panel de los días jueves, llegó completo. Yo dudaba de eso, no porque dude de los panelistas, no, quiero aclararlo inmediatamente, sino porque estas son fechas complejas y yo lo entiendo. Son fechas en que está todo el mundo un poquito pensando en lo que viene en la noche. Pero no creen ni en la Navidad. ¿Hay Navidad hoy? Entonces, así que les damos las bienvenidas. Estamos con vinimos Claudio. por otra razón en realidad. Sí, hay otra fecha fecha importante que se conmemora hoy día, Claro. obviamente. Por eso vinimos. Ustedes vinieron a hacer el manteo, ¿no? Sí, claro. Feliz cumpleaños, doña Beatriz. Ya la Muchas celebraron, gracias, ¿no? muchas No gracias. la Muy han feliz cantado, cumpleaños. yo no he escuchado. Cantémosle. No me ha encantado, sí. Nadie te ha no me ha dicho encantado. nada. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Beatriz. Que los cumplas feliz. Ya, el manteo se acabó el programa. Va la música. Va la música. A la piscina, a la piscina. Qué buen coro tengo que decir. A la sacar sus piscina. mejores voces. Está bien. Me Los parece. Exacto, Sí, como corresponde. efectivamente. Salió bonito. Claudio Gracias. Fuentes, parte del coro, es director de Ciencias Políticas de la UDP. Le vamos a estar preguntando a propósito de la gratuidad, porque la Universidad de Diego Portales fue la primera de las que está fuera del CRUCH, de las privadas que dijo sí a la gratuidad. Al tiro. ¿Y eso qué significa? Ya para alguien que, como tú, que eres director de departamento, ¿cómo se planifica para el próximo año con esto nuevo? Notamos los ojitos hinchados que se está planificando eso. Tengo unas infecciones por eso. Ah, por eso yo dije, está No fue el carrete de trasnochando, anoche, Claudio. no fue. Del lunes, Que del conste. lunes. Jorge Ramírez de Libertad de Desarrollo, ¿cómo estás, Jorge? Buenos días. Excelente, excelentes días. ¿Cómo está Mauricio Daza, abogado, que nos acompaña los jueves también? Muchas gracias por la invitación. Me súper acordé de bien. ti porque fui a ver Star Wars, me gustó mucho. Ah, era buena, sí. Buena película. No vamos a adelantar nada. Max Quitral, que viene con gorrito Yo pascuero dije, hoy incluso. van a venir todos, pero no. No, había un solo gorro. Es que no hay- Evo Morales mandó un solo gorro, ese es el problema. Exactamente. Perdona, pero se estaban poniendo de acuerdo para venir con el gorro pascuero, ¿o no? No, yo tenía, dije voy a llevar, no, pero a lo mejor ya tienen y todo lo Po. demás. Es que vino con el puro gorro y no vino con los regalos. Yo pues, dije, ese es el problema. das a un hombre millonario, pudiente, va. Millonario en ideas y buenas a donarlo, intenciones, po. nada más. Pero yo vine manejando incluso con gorro. La gente me miraba. ¿Qué tal? Este país es tan así como tú. Oye, Sí. todos compuestitos. Me veían con gorro. Oye, así pero como- ya no hay que decir este país. Todo el mundo dice este país. No es este país, es nuestro país. ¿Vieron al Nosotros viejo lo hicimos. pascuero de Temuco? Que le prohibieron Sí, le andar prohibieron. vestido No, de si somos viejo muy pascuero. graves. Somos muy grandes. ¿Escuchaste esto? No. ¿Sí? No, pero era el que Un manejaba micrero, un micrero. claro, un Sí. micrero, Sí. se viste de viejo pascuero para hacer En la una buena onda, mural claro. con los Liga, viejitos. claro. Y el Ceremi de Transporte lo prohibió Qué ridículo. por potenciales problemas de seguridad. ¿Cuál No, sería? te lo ¿Cómo digo, podría lo digo. ser? Y ayer lo entrevistaron en la radio ¿Ya? y era impresionante, un señor súper amoroso que decía, hay que tener un espíritu navideño con los niños y me río. Y hoy día va a salir vestido de viejo pascuero pese a la orden de... Sí. una La cosa- rebelión del pascuero. La Obviamente. rebelión del viejo pascuero. Interesante. No, muy interesante. ¿Cómo el viejo caso. pascuero puede afectar la Esto es seguridad de Temuco? No, yo creo que por los renos. Los La renos iban un poco lentos Ah, para sí. llevar la Pero misma. ese era, el problema era Rudolf. Pero No, es un caso Probablemente el muy viejo amargado el andaba con Ceremi de la chaleco zona. bien reflectante. amargado. Es amargo el Ceremi de la zona, claramente Amargo, amargado. ¿cómo? Alias el Grinch. Eso. El Grinch, le El carga la Grinch, Navidad. el Grinch, el Claro, hay Ceremi que- de Temuco, exacto, el es el Grinch. Exacto. Caso Saluda al señor Grinch. A mí siempre me han llamado la atención un poco esas resoluciones de la autoridad que son como tan ridículas. Fijarse en algo como eso, no sé, me parece raro. Oye, cuando hay una irregularidad en serio, miran para otro lado, pero para fregar al viejo pascuero no tienen ningún O empate. sea, si yo creo que hay alguien que tiene pega solo Seremi de Transportes de alguna región, porque en el transporte público sí que hay complejidades en todas las regiones. Más aún en Entonces, esta fecha. preocuparse de como el viejo pascuero, que si alguien va conduciendo, a mí me hace ruido. Es raro, ¿no? Muy raro. Es raro. Oye, estamos conversando justo, partimos el programa con el senador Jaime Quintana, estábamos hablando de finalmente el acuerdo al que se llegó y ya existe ley corta, gratuidad para el próximo año. Y para ir aterrizando el tema, ¿qué significa para ustedes, la Diego Portales, Claudio, empezar con gratuidad? Lo que sucede es que
a las universidades privadas tenía un arancel más alto que otras universidades. Por ejemplo, a modo de referencia, si en promedio debe ser un arancel de unos 4 millones 4 millones por carrera, en las universidades estatales particularmente son 2 millones y tanto. Entonces, el arancel de referencia va a ser mucho más bajo. Por lo tanto, el presupuesto, como además la UDP es una universidad que es fundación, que es dueña de su propio patrimonio y que todos los excedentes se han reinvertido, la estructura presupuestaria implica un déficit. Ya implicó un déficit este año porque con la AFI, con este recurso que se daba por mejores puntajes, ya se quitó para el 2015. Entonces eso ya implicó un déficit operativo para este año, y para el próximo se especula también va a haber un déficit por esta diferencia entre un arancel mucho más bajo y el que se cobraba. Ahora, la UDP es una universidad socialmente diversa, hay otras universidades que no lo son. Nosotros tenemos más o menos un 40% proveniente como universidad, no como carrera. 40% proveniente de colegios particulares y subvencionado otro 40 y tanto por ciento, y el 17% de municipales. Entonces, hay una bastante diversidad. Había un programa de becas, muchas universidades lo tienen, privadas, por lo tanto, en términos de diversidad yo creo que no va a cambiar tanto. Tenemos aproximadamente un 20% de los 3 primeros quintiles, o sea, una estructura bastante diversa socioeconómicamente, y eso no va a ser un impacto, pero sí va a ser un impacto en términos de presupuesto, y eso implica una redefinición de cómo se está administrando los recursos, y un ajuste obviamente de, por ejemplo, priorizar pregrado sobre extensión y otro tipo de pero eso es lo que se está ahora debatiendo adentro de la universidad. Sí, no, tú hablas de esta restricción, y claro, esa restricción se podría materializar en extensión, en investigación, en docencia. ¿Cómo lo hacen también por la planificación de la universidad? Porque la universidad no solo trabaja en el corto plazo, sino que también hay una posibilidad de abrir más carreras, cerrar carreras, abrir más posgrados, en el fondo acotar los posgrados. Totalmente. Sí, de hecho nosotros estamos con 5 doctorados que se han creado en los últimos 3 años o 4 años, y por lo tanto había el plan estratégico de la UDP hasta el 2020 lo que señalaba era avanzar hacia una universidad más compleja. Y por lo tanto se está invirtiendo bastante en profesores de planta, aumentando la cantidad de planta y además abriendo doctorados. Ya ese era como el plan estratégico. Ahora yo creo que debido a esta situación se va a tener que revisar. Ahora, sin embargo, acoto que por lo menos, y esto también ha sido muy fluido, que es parte del problema de este tipo de política, que se ha implementado muy a la rápida, yo creo, es que había una conversación entre el rector con la ministra de Educación, que salió en la prensa, y se dijo que eventualmente universidades privadas podrían recibir, llamémoslo un suple, o sea, un recurso adicional basal, porque el problema es que las universidades estatales sí reciben aportes basales, las del CRUCH también. Las privadas del CRUCH reciben en forma indirecta por un convenio de desempeño. Entonces, ¿hasta qué punto las universidades como la Alberto Hurtado, la UDP y otras podrían recibir convenios por desempeño para suplir este déficit que se produce sobre todo en los primeros años? Entonces esa es la discusión para no sacrificar investigación, etcétera. O sea, yo les pongo el caso concreto. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, los profesores, ¿cómo tú reduces el déficit? Lo reduces aumentando las cargas de cursos que tienes que hacer un profesor. Pero muchos profesores decían, bueno, yo tengo 2 o 3 proyectos, quítame un curso y me dedico al proyecto. Entonces ahora ahora te tengo que dar el curso, y ahí se produce la tensión entre docencia o investigación. Ese es como el trade-off que estamos viviendo ahora en la universidad.
Sí, lo decía el rector Fernando Montes también respecto a lo mismo, que el tipo de ajuste que tienen que hacer es un poco lo mismo que explica Claudio, pero que había un compromiso y que se conversó con la autoridad para ver si podían apoyar a estas universidades para que mantuvieran lo que hacen en extensión, entendiendo que es un bien para la comunidad, porque muchas veces son absolutamente abiertos a la gente que quiere inscribirse. Claro. Exacto, o también seguir manteniendo investigaciones, en fin, o sea, asegurarles que Claro. no van a tener que reducir algo que es importante justamente para el rol de una universidad, y que uno dice, pucha, qué bueno que lo haga una universidad privada y que no solamente sea pregrado y chao, y que no se resientan por ese lado, o sea, que les perjudique, entonces ver la posibilidad de apoyarlas financieramente de otra forma. De lo ¿verdad? contrario sería un retroceso. Porque Exacto, en el fondo creo que el paradigma sería de lo que es la algo- universidad hoy en día es, o sea, esa noción algo tradicional de que la universidad es pizarra, tiza y los alumnos van a la cátedra y sería, en el fondo está está en el pasado, digamos. La universidad es, como decía Claudio, compleja hoy en día, incluso suplen muchas veces la cátedra. A veces hoy en día uno se mete a una universidad en Estados Unidos y puede acceder incluso a los cursos por video, en el fondo, pero el fuerte de la universidad está en la investigación, está en la extensión. O sea, incluso más allá del fuerte. Yo creo que esa distinción entre universidades complejas y no complejas es absolutamente artificial. Una universidad de verdad, por esencia, es, entre comillas, compleja. No es universidad una institución que no hace docencia, investigación y extensión. Ese es el ámbito. Entonces, este también es un poco el problema de cómo se está avanzando. Pero tú A mí me tampoco- parece bien de que se haya aprobado esta ley corta. Sin embargo, también da cuenta de que hay una visión que es un poco restringida, ¿no? Totalmente. O sea, estamos pensando básicamente en una parte del problema que tiene que ver con qué hacemos con los alumnos de pregrado que no tienen los recursos suficientes para poder pagar el arancel universitario y la matrícula. Pero no estamos viendo el fenómeno universitario en términos generales. Por ejemplo, Educación superior que incluye los institutos profesionales. ¿verdad? Claro, pero Más fíjate- global, Pero también es más sano que sistémico. exista alguna cierta heterogeneidad dentro del pool de universidades, porque tampoco podemos pretender que todas las universidades sean como la católica, porque en el fondo no todos los alumnos en el fondo están quizás interesados en ser investigadores o en el fondo Bueno. tener una compenetración tan profunda en términos de extensión. O sea, tiene que haber... claro, pero es que lo que pasa es que una cosa es la pienso persona eso. de pregrado. Tiene que haber investigación Yo en una esperaría, universidad. perdona, solo agregar eso, yo sé que está desarrollando, pero eso es que pensándolo, yo entiendo que no todas las universidades a lo mejor pueden ser del mismo tamaño, de tener a tantos miles de estudiantes, pero yo esperaría de una universidad que marcara la diferencia respecto a un colegio, o sea, que fuera mucho más, o sea, que tiene justamente que ver con eso, con que tú vas a recibir una instrucción intelectual, por decirlo así, pero que además tienes otras cosas. Tienes conversación con otros alumnos, Pero lo tienes que voy es que acceso a debe otras cosas. existir diversidad de proyectos educativos en el fondo. Es como los colegios, ¿no? Así como no todos los colegios pueden ser como el Instituto Nacional, que es muy orientado al resultado y que por de pronto quizás por eso descuida otras cosas. Tampoco todas las universidades pueden tener un enfoque, no sé, muy academicista, descuidando por de pronto quizás el área profesional, porque hay gente que quizás quiere estudiar en un periodo de tiempo más acotado, quiere tener una salida fácil al mercado laboral, un énfasis más profesional que otro tan academicista. Yo lo veo, en el fondo también se ve en el ámbito de la ciencia política, por ejemplo. O el derecho. Claro, yo estudié en la en fin. Católica y tengo una formación muy academicista. Pero hay gente que quizás le gusta más el ejercicio profesional y esa gente muchas veces se queja o busca otras alternativas que tienen que estar presentes en el mercado laboral. A eso me refiero, que tiene que existir una diversidad. O sea, que el ámbito universitario no puede ser un monolítico. Eso es lo que... Sí, ahora, eso tiene que ver básicamente con el interés de quien está dentro de una universidad, pero respecto de la institución propiamente tal, independiente que obviamente tiene que haber cabida para todos esos intereses y para el desarrollo de los mismos al interior de estas instituciones, también es lógico de que si es que estamos apostando invertir una fuerte cantidad de recursos públicos en estas instituciones también generan lo que se denomina bienes públicos, y eso es a partir de investigación, es a partir de extensión. Ahora, el tema también, lo que estaba señalando, es que se ve un poco este tema más bien parche, una visión que es muy atomizada respecto del fenómeno, porque, por ejemplo, respecto de los recursos para investigación, existen otras entidades del Estado que también tienen un papel respecto a este tema. CONICYT, Estamos claro. hablando de CONICYT, FONDECYT, etcétera, y desde esa perspectiva no se ve que haya una autoridad
que coordine las políticas vinculadas con estos distintos ámbitos para generar algo que sea coherente, consistente y que permita, además, destinar de manera eficiente los recursos públicos para este concepto de universidad que creo que de alguna forma se está instalando y que eso es positivo, a través de medidas parche un poco apresuradas que me parece que no están a la altura del desafío que las autoridades ellas mismas se han planteado. Oye, pero Max, ¿qué tal? hace un poco, no me acuerdo el nombre de estos momentos, el que dirigía CONICIT, sale porque hace 6 meses no le pagaban. Entonces, bueno, ahí nos estábamos dando cuenta el nivel de preocupación del Estado con respecto a la investigación. O sea, nosotros dentro de la Universidad Arturo Prat, que éramos una de las universidades que quedábamos fuera. ¿Cómo? Del grupo de universidades más polémicas. Del grupo, porque además yo hago la docencia en la UTEM. Creo que efectivamente hay que ser también autocrítico de que nos falta mucho en términos de investigación. Pero son universidades que reciben alumnado bastante vulnerable, el Arturo Prat es una universidad regional, entonces... y hay, de una región que no es pequeña. no es pequeña, ¿no? Pero que tiene hartos fondos regionales, pero por además ejemplo, para me disponer. quedaba la duda de que, bueno, ¿cuál había sido entonces el sentido de esta comisión de regionalización cuando en algún momento determinado planteamos la inquietud con respecto a las universidades regionales, si eran consideradas o no en la comisión? Y bueno, después de este resultado, claramente el tema no era de interés público, en razón de la explicación que dieron para que estas universidades quedaran afuera. Porque habían 2 de regiones y una de Santiago, entonces el tema también no es menor. Pero yo creo que se abre una posibilidad de debate interesante en términos de cuál es el rol que tienen que cumplir la universidad. Yo siempre he dicho que el rol de la universidad tiene que focalizarse puntualmente en el tema de la investigación, porque es justamente lo que requiere este país. O sea, nosotros creo que la universidad tenemos un rol fundamental, pero que lamentablemente esto del tema de la investigación no fue bien abordado. Los rectores en algún momento, salvo excepciones, no es de interés. Es solamente dedicarse a sacar alumnado profesionales, pero el tema de la investigación, y a mí me ha tocado conocer otros proyectos, efectivamente no era tema, no era preocupación, porque no le veían el beneficio a la investigación a aquellos rectores que lideraban los procesos en ciertas universidades. Entonces yo creo que hoy Chile requiere efectivamente universidades que se pongan a pensar. Yo conversaba el otro día con un colega de la UMCE, del pedagógico. Ellos también tienen en una suerte de reflexión crítica, porque una universidad que gran parte de su alumnado y sus carreras van en la onda de la educación, no tienen ningún tipo de injerencia en el desarrollo de la reflexión en torno a la educación, al modelo educacional. Porque además también ellos sienten que la propia universidad ha perdido esa capacidad de pensar. Y yo creo que ahí está el desafío que tienen no solo este gobierno, sino que los gobiernos sucesivos, de estimular a la universidad estatal en términos de que vuelvan a retomar la lógica del pensamiento. Y eso a mí me parece que es fundamental. Que tengan que venir autoridades internacionales a decir que lo que viene ahora son las neuronas y no es otra cosa, me parece que es una señal de lo que estamos hablando. El riesgo es que como la gratuidad está enfocada en el pregrado, es que ahí está el punto. Claro, a costa en el fondo de hacer caja, muchas universidades que tienen una estructura algo más precarizada que otras, en el fondo se priorice solo la cátedra, digamos, y el pensamiento. Pero ya que todos lo están tocando, ahora se instala y se va a instalar, bueno, la presidenta puso el plazo fin de año, ahí hay una discusión porque algunos quieren que se piense un poquito más, que se socialice más, el proyecto de ley de educación superior. O sea, que lo ideal hubiese sido tener el proyecto listo y después la gratuidad, porque por algo todo el dolor de cabeza de la gratuidad ahora es por eso, porque se estaban adelantando las cosas. Pero en fin, ahora viene. Para ustedes, ¿qué es lo fundamental que debería tener ese proyecto? ¿O desde dónde partir para analizar el proyecto? O sea, yo creo que hay discusiones que lamentablemente, como tú dices, fueron postergadas en beneficio de este debate sobre la distribución de recursos. Yo creo que efectivamente la distribución de recursos debió haber venido al final y no al principio. Ahora, hay ciertos ejes que ya están bastante aceptados por las comunidades respecto de por dónde avanzar. Primero, cambiar todo el sistema de aseguramiento de la calidad. Es un sistema
que si bien funciona, muchas universidades adscriben que este sello de acreditación es todavía muy precario y es débil. Hay agencias acreditadoras, hay algunas agencias buenas, algunas agencias no muy buenas. Hemos tenido situaciones complejas dentro de la acreditación universitaria, que son dos cosas. Uno funciona por agencias y otra funciona por la Comisión de Acreditación Nacional, que es la CNA. Que ahí opera con pares, ¿no? Muchas veces. Claro. Y las agencias acreditadoras también operan con pares. Y ahí se produce un problema de conflictos de intereses, por ejemplo, de a veces excesiva influencia de la universidad en quién van a ser los pares, porque además es la universidad la que paga Sí, pues. a la agencia Exacto. acreditadora. El Entonces, negocio ahí. es una cosa muy compleja. Entonces, cuando tú quieres ganar prestigio, busca una agencia que no haga esa práctica. O sea, es bien turbio todo el fenómeno. Y lo digo yo trabajando en una universidad. Nosotros, la escuela está acreditada por 7 años. Y hicimos un trabajo que ayudó mucho y por eso hay cosas buenas del proceso actual. Por ejemplo, te obliga a autorreflexionar sobre tu propio proyecto educativo. Te pide un proyecto educativo y todo ese proceso... Participan los egresados. Participan egresados, alumnos, profesores. Bueno, todo el tema calidad yo creo que hay que revisarlo. Y eso va a requerir 2 años de discusión por lo menos. O sea, no es fácil establecer un sistema, llevarlo e implementarlo, porque hay muchas diferencias entre universidades y muchos criterios para evaluación. No es un sistema simple. El segundo es todo lo que tiene que ver con la estructura del sistema de... Yo creo que una pregunta anterior que en parte Mauricio lo empezó a desarrollar, que tiene que ver con qué sistema universitario queremos, dónde queremos poner los huevos, porque Chile tiene 2 características que lo hacen bastante único. Primero, que cerca del 80% es pagado por los padres y no por las instituciones del Estado, etcétera. Eso es una característica de Chile. Y lo segundo es que está fuertemente volcada en la educación superior universitaria y no técnico-profesional. En general es un porcentaje invertido. Cerca del 70% de los egresados de colegios van a institutos profesionales en otros países. En Chile es el 30%. Acá casi todos piensan que es la universidad, el cartón universitario, el que va a pesar para tu futuro, cuando uno sabe que no es así. Y eso implica toda una revisión de qué incentivos vamos a colocar, qué tipo de carreras vamos a tener, cómo se define la apertura de carreras, por ejemplo. Es una discusión que hoy día está totalmente en la ley de la selva. ¿Por qué queremos tener 4.000 periodistas estudiando o egresando al año cuando no tenemos buenos gaffiter o no tenemos buenos constructores o no tenemos buenos científicos del mar? No sé. Toda esa discusión está totalmente ausente. Entonces ahí hay otro campo que tiene que ver con el sistema universitario y que es muy importante. Yo lo dejo hasta ahí porque pueden seguir ustedes. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir con las opiniones que puede tener Jorge Ramírez de Libertad de Desarrollo, el abogado Mauricio Daza, Max Quitral, analista que nos acompañan. Escuchaban recién a Claudio Fuentes, director de Ciencias Políticas de la UDP, la Universidad Diego Portales. Vamos a hacer una pausa, ya son las 10. Ustedes también pueden sumarse a la discusión, como siempre, usando el hashtag combinación clave o llamando al WhatsApp, porque siempre está funcionando, a más 569-9182-7696. Jefe, tenemos encuesta hoy día. Jefe, nuestro señor editor. Ricardo Bazán. Jefazo. Yo sé que hay encuesta. ¿Cree que el ejército fue víctima del caso Milico Gate, como planteó el general Oviedo? No. ¿Sí o no? Te digo. Pero si ellos recibieron las lucas, ¿cómo van a ser las víctimas? No, también. Inmediatamente. Ya está opinando. Sí, no. Pero obvio, Es que yo les voy a bueno. hacer la pregunta, siempre le hacemos la pregunta al panel, que es la gracia que también opinen aquí públicamente. Oye, acá Orpiz se victimiza, Dávalos se victimiza Tienen que y ahora el agregarla. ejército se Tiene que victimiza. agregar, no sabe, no responde. Ah, claro, también. Bueno, hasta ahora, Sí, no, resultado nomás. parcial A ver. sobre 35 votos. Es un universo del Muy representativo. Muy El representativo. 80 no, porque Muy la respuesta salió recién. Somos 1, 2, Ah, 3, ya. 4, 5, no. Ya, oiga, El votamos el tiro. 86% cree que no.
Esa está desactualizada porque mi voto fue el voto 35 y yo di el 86. Ya. 86% no cree en Voy a la votar, voy a votar. victimización del ejército. Ya, Está familia puesta en la- militar, está puesta métanse en la para encuesta, revertir. @Radio La Clave, ahí la encuentran, ¿ah? Cree que el ejército fue víctima en el caso Milico Gate, como planteó el general Oviedo, lo dijo ante la comisión que está investigando el caso Milico Gate. Vamos a estar conversando más adelante con Jaime Piloski, que es el diputado que la preside. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ya